doctor Stalin Atlas Cárdenas con su tema La oralidad en los juicios de trabajo. El doctor Stalin Atlas ha obtenido los siguientes títulos de tercer nivel. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, es abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, doctor en Jurisprudencia, títulos de cuarto nivel, especialista en Derecho Penal y Derecho Indígena, magíster en Derecho Procesal Penal y Criminología. Actualmente se encuentra cursando una maestría de Derecho Constitucional en la UniAndes. Ha desempeñado diferentes cargos como ex docente del SPOSH, ex docente de la UNITEC en proceso de liquidación, ha sido abogado de coactivas de la Superintendencia de Bancos y Seguros en liquidación de Olympus S.A. También ha realizado funciones de abogado de coactivas en la CNT, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, y es ex asesor jurídico del Hospital Militar de Río. Tiene libros escritos que es el Manual Teórico Práctico de los Derechos del Consumidor y el Manual Teórico Práctico sobre la aplicación del ADN como determinante en materia penal. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Stalin Atlas con su tema La oralidad en los juicios de trabajo. Buenas noches con todos, reciban un cordial saludo a cada uno de ustedes. Nos volvemos a ver en una conferencia. Para mí realmente es un placer y sobre todo felicitando a todos los organizadores del evento, por cuanto veo la presencia de ustedes y veo el interés también de la formación académica, que cada vez estamos más comprometidos. Hoy me ha tocado exponer un tema relacionado a lo que es la oralidad en el sistema laboral. Para ello es muy importante empezar analizando, sobre todo cuándo empezamos y cuándo entramos directamente al sistema oral. En la Constitución de 1998 nos encontramos ya con un sistema que empieza a inmiscuir el sistema oral. Pero por supuesto, en ese instante todavía estábamos en un sistema legalista, todavía no habíamos cambiado el sistema. Tal es así que nos permite posteriormente la Constitución del 2008 la iniciación ya en el sistema, en este caso, lo que es la oralidad. Dentro de materia laboral nosotros nos encontramos en el 2004 ya con la vigencia dentro de nuestro Código de Trabajo, que nos permite tener un sistema híbrido completamente. ¿A qué se refiere híbrido? ¿O cómo hablamos de un sistema híbrido? Un sistema híbrido nosotros hablamos que actualmente tenemos un sistema manejado bajo los siguientes preceptos: la parte escrita y la parte oral. Esta parte escrita y esta parte oral nos permite la tramitación de una causa. Cuando nosotros iniciamos un proceso legal, lo iniciamos bajo una demanda presentada ante, en este caso, el juez de trabajo dentro del sistema laboral. Esto se inicia con la petición realizada de la demanda bajo los preceptos de una de las materias y sobre todo lo que se refiere como norma supletoria en materia laboral, como es el Código de Procedimiento Civil, cumpliendo específicamente con los requisitos del artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, que nos permite establecer cuáles son cada una de las partes de la demanda. Presentamos la demanda y entramos en una contienda, en este caso procesal, entendiéndose la misma como un sistema que nos permite buscar, en este caso, una solución a un conflicto individual, entendiéndose que solamente el juez de lo laboral tiene competencia específica en lo que se refiere a problemas individuales de materia laboral. En lo que se refiere a conflictos colectivos, lo tiene el Tribunal de Mediación y Arbitraje del Ministerio de Relaciones Laborales. Es calificada la demanda por parte del juez y hasta este instante tenemos completamente un sistema escrito. Nos encontramos con la presentación de la demanda, la calificación y pasamos. Es calificada la demanda, se fija la audiencia de conciliación, la misma que lleva 4
conciliación, de contestación a la demanda, formulación de pruebas y de evacuación de pruebas. No se olviden que el momento que nosotros vamos a una audiencia de conciliación, de contestación a la demanda, formulación de pruebas, en ese instante nosotros nos encontramos ya con un sistema oral. Porque completamente en el sistema dice que usted puede realizarlo en ese momento la contestación de manera oral, así como también la reconvención en lo que se refiere en el caso de que usted tenga que cobrar algún valor a su trabajador. Pero claro, ¿qué principios manejamos en ese instante? Los principios que se manejan completamente son el principio de la oralidad, el principio de la concentración, el principio de la inmediación. ¿Qué es cada uno de estos? El principio de oralidad, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, así como también en el Código de Trabajo, que nos permite la aplicación del mismo. Esto quiere decir que usted puede presentar o conversar en el momento de la audiencia de conciliación de manera oral, de manera verbal. Puede pronunciar a viva voz en ese momento su criterio sobre la causa que se está tramitando. ¿Qué nos permite el principio de inmediación? La presencia del juez. El juez está presente en ese instante y está garantizando completamente la parte formal y legal de un sistema. Y aquí hablamos de la seguridad jurídica del artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, que habla, en este caso, la aplicación de la Constitución, tratados internacionales y sobre las leyes pertinentes en el sistema escrito o oral, sea el caso en que se realice. Posteriormente, nosotros tenemos, en este caso, uno de los principios que también se maneja, que es el principio de la celeridad, buscando que los procesos sean más ágiles. Por eso se ha iniciado el procedimiento oral, para que los procedimientos sean más ágiles y sean resueltos dentro del sistema laboral. Estos principios son los que marcan el inicio del sistema laboral. Posteriormente vamos a la audiencia de conciliación, y en esa audiencia de conciliación, de contestación a la demanda y de formulación de pruebas, cuando hablamos de audiencia de conciliación, se nos viene primero a la mente, pero bueno, ¿qué hacemos en ese instante? ¿Qué nos va a permitir el juez? ¿Hasta qué punto puede intervenir el juez? ¿Comete prevaricato el juez? Bueno, les explico, señores. En la audiencia de conciliación, nosotros hablamos de lo siguiente. Específicamente, el que maneja la audiencia es el juez, el garantista del proceso. En la audiencia de conciliación, el juez puede llamar a las partes a ver si se pueden poner o no de acuerdo en ese instante. Un acuerdo que tiene que estar sujeto y valorado en la libre voluntad. Pero esa libre voluntad, cuando lo hablamos, no tiene que estar inmerso en los vicios del consentimiento, que son error, fuerza y dolo. No tienen que estar implícitos estos vicios para que la voluntad pueda realizarse al momento de la conciliación. En la conciliación, el juez, sin cometer prevaricato, esto es, sin adelantar criterio, puede llamar a las partes. No se olviden que los jueces laborales administramos justicia social. Es muy diferente aplicar justicia legal que justicia social, aplicado de acuerdo al criterio incluso y acoplado ya a la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional en el registro oficial 344 del 5 de diciembre del 2012, donde se reconoce la justicia social como un beneficio en materia laboral. Así también, señores, nosotros nos encontramos con que esta facultad, el juez le dice, bueno, cuente, ¿cuál es su solicitud? ¿O cuál es su petición?
o qué es su pretensión en esta causa. Regularmente los jueces buscamos en materia laboral que las partes lleguen a un acuerdo. Es bien difícil en un sistema jurídico que las dos partes salgan contentas, ya que siempre uno va a ganar o perder. Pero la audiencia de conciliación nos permite buscar que esas dos partes salgan conformes. Hasta cierto punto se convierte en una negociación que no puede menoscabar bajo ningún aspecto derechos constitucionales y legales que se encuentran prescritos en la ley. Tal es así que el momento de llegar a un acuerdo se les invita a que presenten su postura, pero por supuesto, sin tener en cuenta la cuantía, ya que todos sabemos, todos los que estamos aquí, abogados, futuros abogados, saben muy bien que la cuantía es un valor referencial en materia legal al momento de presentar una demanda. ¿Esto qué quiere decir, señores? Que la pretensión que está en la demanda no siempre puede ser satisfecha en su totalidad, ya que se tiene que cumplir con ciertos preceptos legales. Por eso se les invita a que lleguen a un acuerdo. He tenido causas en que llegan con pretensiones de $30,000 y terminan arreglando en 900, $1,000, 1,200. El día de hoy tuve una causa, no cometo prevaricato porque hoy día en la tarde ya mandé la sentencia sobre ese acuerdo, en el que decía muy claramente, llegó con una pretensión de $12,000. Me llamó mucho la atención que el abogado, en este caso de la otra parte, no haya llegado a la audiencia, pero sí estaba el abogado de la parte demandada. Miren, que si los jueces laborales no estuviéramos aplicando justicia social, el día de hoy yo me hubiera remitido simplemente a decir, en vista de que no se encuentra su abogado, usted puede hacer su defensa material. Y el momento en que formulaba prueba, como no sabe y como no tiene el conocimiento expreso en derecho, no va a poder formular prueba. Y al momento de no formular prueba, automáticamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos, señores, prácticamente iniciando un juicio perdido. Por lo tanto, en este día le dije a la señora, ¿cuál es su pretensión? Y me dijo, mi pretensión es $3,000. Bueno, como que empezaba a ceder un poquito, ¿cierto? Posteriormente le pasé la petición a la parte demandada y la parte demandada decía, pero doctor, dígale que sea realista. Bueno, y eso sí es una invitación a todos, cuando sean abogados o los que son en el ejercicio laboral. Seamos más realistas en las pretensiones, y para eso es importante saber hasta qué punto vamos nosotros a recibir una liquidación, o cuál es el monto de la liquidación que vamos a recibir. Bueno, se fue cediendo y finalmente se llegó a un acuerdo de $900. $900 que permitió el acuerdo entre las dos partes. Y créeme, que si la señora, en este caso, no cedía en ese instante, nosotros nos enfrentamos a una situación que a lo mejor, y le decía a George, que está aquí sentado, mi secretario, le decía, mire George, a lo mejor la señora no iba a sacar ni $100 de la causa, porque lamentablemente, en este caso, no tenía prueba. Y si no tenía prueba, ¿cómo va a justificar sus hechos? Y se llegó a un acuerdo. Se dieron las dos partes, la negociación se terminó, y automáticamente en ese instante se aplicó la conciliación, y de por medio la mediación. No se olviden que el momento que usted llega a un acuerdo de voluntades, significa sentencia ejecutoriada. ¿Esto qué quiere decir, señores? Que automáticamente usted no puede apelar y el caso ha terminado y su derecho ha sido subsanado. Por lo tanto, usted no tiene otra instancia más para demandar. De acuerdo al Código de Trabajo, la única persona que tiene legalmente la facultad para llegar a un acuerdo en materia laboral es el juez de lo laboral.
Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasa, doctor, con las actas de finiquito que se llegan al Ministerio de Relaciones Laborales? ¿Qué pasa con las actas de finiquito que se firman con reconocimiento de firma y rúbrica en una notaría? Señores, la jurisprudencia es muy clara al tipificar que las actas de finiquito son impugnables. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted se puso de acuerdo en el Ministerio de Relaciones Laborales y considera en ese instante de que ese valor no es el valor que usted debía recibir legalmente, usted puede impugnarlo. Y puede impugnarlo ante el juez de trabajo. ¿Qué pasa en ese instante si nos presentan un acta de finiquito reconocida de firma y rúbrica? El acta de finiquito puede ser igual impugnado. Pero ¿qué pasa si usted hace un acta transaccional? El acta transaccional firmada con reconocimiento de firma y rúbrica, ese sí termina el proceso siempre y cuando se cumpla con la formalidad que es que el juez apruebe dicha acta mediante sentencia. Si no se ha aplicado mediante sentencia, señores, esa acta transaccional puede ser impugnada. Así es de fácil. La audiencia de conciliación nos ayuda a terminar los procesos. Nos ayuda a que las partes salgan satisfechas en ese instante. ¿Cómo se hace la audiencia de conciliación? Con la expresión de la voluntad a viva voz de cada una de las partes. Y en ese instante estamos aplicando el procedimiento oral. En ese instante estamos marcando el inicio de un procedimiento oral. Hay tratadistas que dicen claramente que la audiencia de conciliación se le debe dar la facultad al Ministerio de Relaciones Laborales y que debería ser antes de presentar una demanda como un requisito prejudicial previo a iniciar una demanda, y que con eso frenaríamos muchas causas. Comparto muchas ideas, por cuanto en el Ministerio de Relaciones Laborales se podrían terminar las causas y en ese instante se acabaría completamente los procesos. Y solamente los que no se lleguen a un acuerdo, se buscaría ir a una instancia legal. Espero y aspiro que en las reformas del Código de Trabajo que se están realizando actualmente se considere este particular. Audiencia de conciliación, llega a un acuerdo, se terminó la causa. Pero ¿qué pasa, señores? Si en la audiencia de conciliación la demandada es una institución pública, ¿podrá llegar a un acuerdo una institución pública? La institución pública no puede llegar a un acuerdo siempre y cuando vaya en desmedro de dicha institución. Pero, si no va en desmedro de dicha institución, puede pedir que se derive la causa. No se olviden que la ley de mediación y arbitraje es muy clara y dice que las causas pueden derivarse a la mediación. Si en ese instante le piden al juez que se derive la causa ante la mediación y se lo realiza la Procuraduría General del Estado, les recomiendo, si es en una institución pública, el acuerdo de esas voluntades pueden terminar una causa. Pero regularmente y por experiencia en el ejercicio profesional, les indico que las instituciones públicas, muchas gracias, las instituciones públicas no llegan a un acuerdo. Y como no se llega a un acuerdo, se pasa a una segunda instancia. La segunda instancia, que es la contestación a la demanda. La contestación a la demanda se le puede hacer bajo los preceptos de las excepciones dilatorias y perentorias que considere necesario en una causa. Esta contestación a la demanda lo puede hacer de manera escrita, por supuesto, está autorizado en materia laboral. ¿Lo puede hacer de manera oral? Claro, lo puede realizar de manera oral. Y cuando estas causas son, en este caso,
contestadas automáticamente, usted también tiene la posibilidad de reconvenir a la parte contraria. Pero ¿cuándo puede reconvenir a la parte contraria? ¿Qué es la reconvención? Todos sabemos que la reconvención es una contrademanda. ¿Pero cuándo lo puede hacer? Esta reconvención usted lo puede hacer, sobre todo, señores, cuando usted haya otorgado un crédito y dicho crédito esté pendiente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y usted esté cancelando ese valor, o la compañía le haya otorgado un crédito, o en este caso usted se haya utilizado dinero o recurso de dicha empresa. Caso contrario, señores, les recomiendo que la reconvención no lo realice, ya que si no se justifican esos preceptos, la jurisprudencia es muy clara y determinante de que no se puede reconvenir bajo esa circunstancia. ¿Y qué tiene que ser para ello? Acompañar documentos legales que justifiquen dicho préstamo, dicha obligación. Cuando usted hace la reconvención, automáticamente está activando otra parte, que es la contestación a la reconvención a la parte actora. Y esa contestación a la reconvención, señores, lo tienen que hacer de la misma manera, por excepciones dilatorias o perentorias, pero nunca se llamen a una demanda de reconvención. Tuve un caso en el juzgado en que una abogada X, en el momento de contestar la reconvención, dijo: me allano a la reconvención, y era de una institución pública. Ustedes no saben las consecuencias jurídicas que conlleva con ello. Si ella se allanó a la reconvención, eso quiere decir que automáticamente aceptó, y si aceptó, tiene que responder por esos valores, señores. Y en el caso de que tenga que responder, ella tendrá que demostrar de que su allanamiento no era de mala fe. Caso contrario, tendrá que pagar las consecuencias civiles y penales de dicha aceptación. Una vez que usted contesta la reconvención, la parte demandada formula pruebas. ¿La formulación de pruebas lo puede hacer de manera oral? Claro, que lo puede hacer de manera oral. ¿Qué pruebas son las más determinantes en materia laboral, señores? Las pruebas más determinantes en materia laboral, si usted, en este caso, quiere probar de que no hubo despido intempestivo, usted puede acompañar las copias certificadas o pedir que se oficie el Ministerio de Relaciones Laborales para que indique el visto bueno, que en este caso fue otorgado por dicha institución. Esa es la parte documental que usted puede acompañar. Como también, no se olviden que en la parte laboral, la prueba cambia, se invierte completamente. ¿Qué quiere decir con esto, señores? Que el demandado tiene que probar que canceló esos valores. Y si el demandado no justifica que pagó esos valores, señores, como son sueldos, 13º, 14º, utilidades. Caso contrario de que haya también horas extraordinarias y suplementarias, también tendrá que justificarlo. Si no lo justifica, el juez laboral entenderá como que dichos valores no fueron cancelados. ¿Qué tiene que probar la parte actora? La parte actora lo único que tiene que probar es nada más y nada menos que la relación laboral. ¿Y cómo lo prueba la relación laboral? La relación laboral se prueba ¿cómo? Horario de trabajo. ¿Qué más necesitamos aparte del horario de trabajo? El cargo que lo ejercía, el sueldo que percibía
Con esas tres cosas, señores, está aprobado automáticamente la relación laboral. ¿Qué otro tipo de pruebas tenemos? Y que son recomendables. Miren, se utiliza mucho en el ejercicio de materia laboral el hecho de las inspecciones judiciales. Pero tenemos un problema con las inspecciones judiciales. Hay inspecciones judiciales que se solicitan, pero que lamentablemente al momento de realizarlo, el abogado de la otra parte o el abogado que solicitó no comparece. Y si no comparece, señores, en materia laboral solamente una vez se puede fijar. Si se sienta razón de que no vino y no compareció a la inspección judicial, automáticamente, señores, ya no se puede volver a fijar una audiencia, una diligencia de inspección judicial. Por lo tanto, la inspección judicial, usted lo puede solicitar con perito o sin perito. El momento que usted solicita sin perito, usted lo que va a hacer es que el juez, bajo el principio de inmediación, comparezca al lugar. Comparece al lugar y que reconozca lo que sucede en ese instante. Esto quiere decir, pueden presentarse testigos en ese instante, que al juez le va a dar luces cómo se realizó o qué pasó al momento de la diligencia. Pero no se olviden que nosotros no podemos proveer más allá de lo que nos solicitan. Por lo tanto, esto quiere decir que en la inspección judicial hay ciertas partes en que se pone, realícese la inspección judicial. El otro día me pidieron, ejemplo, no voy a poner la dirección exacta, la Red de Colombia. Fui a la Red de Colombia, vi la casa, le dije a la secretaria, tome nota que estamos en la Red de Colombia y en la casa. Pero doctor, quiero que verifique los roles de pago. Por favor, denle lectura si solicitó o no la verificación de roles de pago. No solicitó. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto tiempo nos hicieron perder? 2 horas de la diligencia. Bueno, claro, a mí me llevaron a pasearme en ese caso. Pero, en cambio, se perdió 2 horas y una de las pruebas que podía haber sido fundamentales. Miren, lo desperdició simplemente porque no hizo la petición concreta y exacta sobre lo que quería. Y en ese instante se perdió esa diligencia. Pero en cambio, si usted solicita lo que realmente quiere, pide de manera específica, y si en ese instante usted va a pedir la exhibición de documentos, pida la presencia de un perito. El perito, no se olviden que es una persona especializada en la materia que le permite a usted dar un criterio sobre dichos hechos. Y al juez, por supuesto, en este caso, adoctrinar jurídicamente sobre el tema. ¿Qué otra prueba se puede presentar, señores? Si nosotros estamos como demandados, ¿qué prueba presentamos? Nosotros también podemos pedir una confesión judicial. Y la confesión judicial no es otra cosa que una declaratoria contra sí mismo. Esto quiere decir contra nosotros mismos. Pero cuando se pide esta confesión judicial, nosotros tenemos que tener cierto cuidado al pedir lo que sea de manera personal, que no sea por interpuesta persona, ni aún por procuración judicial. ¿Por qué, señores? Si no le pide que sea por interpuesta persona, puede venir el abogado a rendir la confesión judicial. Y si no le pide que sea por procuración judicial, puede venir el abogado a rendir, en este caso, ¿qué? La confesión judicial. ¿Con qué? Con procuración judicial, señores. En eso tenemos que tener cuidado. Cuando usted le pone las tres cosas, está poniendo un candado. ¿Para qué? Para que asista la persona de manera personal. ¿Y qué preguntas puede hacerlo dentro de la confesión judicial? Preguntas, señores, que no sean
inconstitucionales e ilegales. Preguntas inconstitucionales como por ejemplo que actualmente yo las califico como inconstitucionales y que hoy en la hora del almuerzo conversaba con algunos compañeros de la Corte y les decía que el hecho de ahora la afiliación al seguro está penado con cárcel, por lo tanto es una pregunta incriminatoria. Esa pregunta no lo califico por ser inconstitucional. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que en la confesión judicial le ponen: indique si usted pagó el sueldo, horas extras, suplementarias, utilidades y le afilió al IES. Yo no le califico automáticamente, señores, esa prueba quedó tachada. No se ejecuta. En tal sentido hay que tener mucho cuidado al momento de realizar ese tipo de preguntas que pueden conllevar, por supuesto, a dejarle sin una prueba fundamental, que es el hecho de justificar los pagos de sus remuneraciones, sean estas legales. Dentro también de lo que se refiere a las preguntas solamente inconstitucionales, el juez puede no dar paso directamente. Pero en las preguntas legales, como por ejemplo las preguntas compuestas, que son las que llevan dos preguntas a la vez, esas personalmente yo nunca las impugno. ¿Por qué? Es una facultad del abogado. No se olviden que la confesión judicial es con la presencia de su abogado, el que debe decirle, señores, el que debe manifestarlo y decirle: señor juez, impugno. Por eso son actos. Porque usted en ese instante está frente al juez, y si está frente al juez, está bajo el principio de inmediación, y es lo que le permite impugnar. Y en ese instante se le dice: fundamente la objeción. Fundamente dice: es una pregunta compuesta. Le corre el soldado a la parte contraria. Contesta la impugnación. Y le dice: doctor, yo creo que no por esto, por esto otro. Le digo: no procede, porque es una pregunta compuesta y legalmente está prohibida. Entonces, ¿se dan cuenta la magnitud y la importancia que tiene la presencia de un abogado al momento de realizar dichas diligencias? De manera oral, porque en ese instante puede intervenir bajo el principio de inmediación y le permite y le garantiza a su patrocinado una correcta aplicación del debido proceso. Una de las garantías constitucionales. ¿Qué otra prueba puede pedir como parte demandada? En la parte demandada también puede pedir el reconocimiento de ciertos documentos, señores, de la firma y rúbrica de un documento que haya firmado. Por ejemplo, la renuncia voluntaria. No se olviden que la renuncia voluntaria significa la terminación unilateral de una relación laboral y la aceptación de dicha renuncia. Entonces, en ese instante yo le puedo pedir: a ver, le voy a solicitar la presentación, en este caso, de la persona para que reconozca firma y rúbrica. Y en el caso, señor juez, de que no asista a dicha diligencia, solicito un perito grafólogo y documentológico para que haga dicha pericia. Con eso está garantizando dos cosas. La primera, el reconocimiento de la renuncia voluntaria. La segunda, que en el caso de no comparecer, el perito va a darle la razón a usted. Pero ¿qué documento debe presentar para eso, señores? Debe presentar el documento original. Hay jurisprudencia y muy claramente determinada, señores, que no procede el reconocimiento sobre copias simples ni copias certificadas. Esto quiere decir que solamente lo puede hacer sobre originales. Es una advertencia que yo siempre hago cuando a usted le piden el reconocimiento. Y les hago ese derecho al momento que le digo: y queda bajo su facultad realizar dicho reconocimiento o no. En ese instante, usted queda facultado que si quiere reconocerlo, lo haga. Y estoy garantizando el principio de objetividad.
¿Qué significa esto? Que conjuntamente con el principio de imparcialidad, el juez no está inclinado ni a una ni a otra parte. Está en la parte del centro, del equilibrio de dicho acto. Mire, la confesión judicial es determinante en la prueba de la parte actora para justificar la relación laboral. Esa relación laboral que le permite a usted decir, señor juez, yo sí tuve relación laboral con estas personas. O que le reconozcan legalmente y le digan, señor juez, efectivamente, yo sí reconozco. Yo tuve un caso en el que estaba inmerso la religión católica. En este caso estaban los representantes de la Loma de Quito. Y miren, al momento de la confesión judicial, el padre no se olvide que el juramento, si usted es católico, lo hace, jura por Dios decir la verdad de todo lo que va a responder, y dice sí, caso contrario que da el perjuro. Eso es lo que se le pregunta y se le hace juramentar al momento de dicha diligencia. Y claro, él estaba bajo juramento, y cuando se encontraba bajo juramento, él no podía mentir, y estaba bajo la palabra de Dios. Así que el abogado, durante todo el transcurso del juicio, trató de justificar que no había relación laboral, hasta que el padre, cuando le dijeron, él trabajó para usted, dijo, sí, sí trabajó para mí. La confesión judicial le sirvió completamente para demostrar la relación laboral. Y por supuesto, también nosotros tenemos para ambas partes, para la parte demandada y para la parte actora, todo lo que se refiere a la prueba magnetofónica, que en este caso pueden ser grabaciones, pero aquí entra en discusión algo. La grabación que usted tiene de su empleador cuando le dice, le coge y le va a despedir, y como usted sabía lo que se venía, coge y pone el celular y se pone y empieza a grabar. Y el empleador le dice, ya no necesito sus servicios, váyase por favor. Muchas de las ocasiones incluso de una manera grosera. Esa grabación que usted tiene, ¿será constitucional? ¿Será legal? ¿O estará utilizada con vicios? Como toda cuestión en materia jurídica tenemos dos conceptos. La primera, que es inconstitucional e indebidamente actuada porque la Constitución dice que tiene que tener la autorización de un juez competente o autoridad competente para dicha grabación, y que si no lo pide así, gozará de nulidad completa. Eso nos dice. Pero existe también jurisprudencia en la que dice que esa prueba que está viciada, si usted pide un peritaje, una transcripción de dicha grabación mediante un perito y posteriormente pide la autorización de un juez, puede ser valorada en base a la sana crítica del juzgado. Esto se refiere, señores, que el juzgador puede decir, ¿vale o no vale? O, si no la toma en cuenta, por lo menos quedo prejuiciado al momento de dictar la sentencia. Mire, a lo mejor no es una consecuencia jurídica, pero sí una consecuencia que puede marcar el hecho de la contienda legal. Porque el juez ya escuchó eso y dice, bueno, me parece que esto hay, entonces analicemos todo, veamos, o sea, analicemos bien, veamos, hay o no hay despido, o sea, y usted empieza ¿a qué? A prejuiciarse y dice, sí, ¿verdad? Bueno, esa es la parte que los abogados pueden utilizar, pero por supuesto, como juzgador, ya viene otra valoración. Viene la valoración bajo el principio de imparcialidad, de equidad, en este caso, y de valoración en base a las reglas de la sana crítica, que le permite valorarse de esta prueba, eso no es. No se olviden que el exceso de sana crítica
puede ser objeto de aplicación del dolo específico en el prevaricato. Esto quiere decir que el juez no se puede extralimitar al momento de aplicar la sana crítica. Y el momento de la oralidad es cuando usted puede automáticamente decirle: señor juez, presento la prueba magnetofónica y pido que se nombre un perito por cuanto en dicha grabación consta del despido intempestivo que sucedió, con fecha tal, en el lugar tal, determinación de tiempo y espacio. Y el juez dice: bueno, veamos qué pasa. Ya vendrá ya el análisis específico en lo que se refiere al juez para ver qué sucedió en ese proceso y qué es lo que puede marcar el inicio o la terminación de dicha causa. Pero bueno, nosotros pasamos a una parte posterior en la que se realiza específicamente, ya una vez formulada la prueba, una vez que usted realizó su prueba de manera oral o escrita. No se olvide que usted puede realizar también oficios de manera oral o escrita, así como también el momento que acompaña de manera escrita, el juez procede a una tercera etapa, diría yo, que es exactamente proveer la prueba. Y cuando va a proveer la prueba es cuando él analiza en ese instante y dice: a ver, ¿esto es legal? ¿No es legal o no se provee por estas cuestiones? O se provee de la siguiente manera. Les voy a poner un ejemplo. Le pide: señor juez, recíbase la confesión judicial de Edwin Stalin Aldrás Cárdenas, el mismo que se presentará de manera personal, no por interpuesta persona ni aún por procuración judicial, al momento de la audiencia definitiva. Y en el momento de dicha audiencia formularé las preguntas que advierto que son constitucionales y legales y que serán calificadas por su autoridad. Esa es la petición en concreto que usted realiza a una confesión judicial. El momento que el juez va a despachar, coge y dice: muy bien, se provee la prueba para que se lleve a cabo en la audiencia definitiva la confesión judicial del señor Edwin Stalin Aldrás Cárdenas, el mismo que deberá comparecer de manera personal, no por interpuesta persona ni aún con procuración judicial. Automáticamente le está obligando a que comparezca. Pero si se olvidó uno de esos, el juez solamente le dice de manera personal y no por interpuesta persona. Eso quiere decir que el abogado automáticamente está: bueno, ahora sí le voy a decir la procuración judicial, comparezco al juicio. Y claro, y cuando voy a rendir la confesión judicial y me preguntan y me dicen: ¿usted contrató al señor fulano de tal? No sé, o desconozco. Y después le dicen: y indíqueme si usted le despidió. De eso se encarga la máxima autoridad, que es la nominadora o la de recursos humanos. Yo no manejo ese campo. Mire, o sea, una confesión judicial que al final no le termina sirviendo para nada. Pero en cambio, si le pide a la persona específica, puede pasar como en el caso del ejemplo que les puse anteriormente. Otra de las partes al momento de proveer la prueba es el hecho de los oficios, señores. Cuando ustedes pidan que se oficie a una entidad, por ejemplo, que se oficie al Ministerio de Relaciones Laborales y que se certifique si el señor XYZ tuvo presentado un desahucio en contra del señor XYZ, tiene que indicar de preferencia la fecha y el número de cédula, porque si no, caso contrario, no le contesta y le dicen: no tenemos registro.
o cuando usted oficia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, prueba determinante en materia laboral, ya que si usted oficia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, está automáticamente justificando la relación laboral por afiliación, pues. Tiene que indicarle, ofíciese a la directora provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a fin de que certifique si el señor X y Z persona con el número de cédula tal se encuentra afiliado o no en dicha institución. Si usted no le pone el número de cédula, también les regresan indicando que no encuentran registros, ¿no? Por eso esas pequeñas cosas que le pueden servir determinantes, no se olvide que solamente en la audiencia de conciliación, contestación a la demanda, formulación de pruebas, es cuando usted puede indicar exactamente la prueba que va a solicitar. Caso contrario, señores, esa prueba le han dejado insubsistente en su defensa. ¿Que lo puede hacer oral? Claro, lo puede hacer oral. ¿Lo puede hacer escrito? También, no hay ningún inconveniente. Cuando usted ha terminado de despachar, sea esta prueba documental, testimonial, no se olviden que el testimonio es indispensable al momento de testificar en una causa. Sobre todo, señores, no vayan a la prueba casada, que anteriormente se manejaba y decía: yo tengo que tener por lo menos 4 testigos que digan que esto es verdad o que esto es mentira. No, señores. Un testigo puede ser determinante en una causa. No se olviden que al momento de determinar o darse un despido intempestivo, regularmente, eso es una situación que se da frente a frente. O sea que, por lo general, el empleador no es que invita a toda la empresa y dice: escuchen que le voy a despedir. Entonces, a lo mejor puede ser que la secretaria que estuvo en ese instante sí escuchó, o el que le acompañó a esa diligencia fue una sola persona, pero es determinante al momento de dicha prueba. Y claro, eso le permite al juez tener un mejor criterio al momento de resolver. Cuando nosotros hablamos de la prueba testimonial y ya se ha evacuado la misma, se ha evacuado la confesión judicial, se ha evacuado el juramento de referido, se ha evacuado los oficios, la documentación que se agrega en ese instante. No se olviden que no se puede agregar documentación en la audiencia definitiva o pedir que la habilite a acompañar en la audiencia definitiva, sino que tiene que ser en la misma audiencia. En ese instante, el juez ha terminado de proveer la prueba, o sea, de autorizar la presentación de dicha prueba. Se termina esa parte y le pide, y le dice una fecha para la audiencia definitiva. ¿Será que usted puede presentar escritos en la audiencia de conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas? Claro, puede presentar escritos. Y en ese instante el juez puede proveerle también los escritos. No se olvide que si usted compareció ofreciendo poder de ratificación, tiene que pedir obligatoriamente el desglose, en este caso la ratificación de dicha intervención, y para lo cual va a pedir un tiempo perentorio, considerando que usted va, en este caso, a ejecutar en ese tiempo la ratificación. Porque no se olvide que es muy claro que una persona, un abogado, puede terminar como falso procurador en el caso de que no ratifique la intervención en dicha audiencia. Pero también dice el Código de Procedimiento Civil, materia supletoria en laboral, que puede hacerlo hasta la segunda instancia, la ratificación. Esto quiere decir, señores, que si usted no lo hizo, puede hacerlo hasta segunda instancia y no es declarado como falso procurador. Pero
en lo posible les recomiendo que hay que tener mucho cuidado en eso. Regularmente, si usted va a una audiencia, primero haga de firmar a su cliente el escrito, cuando lo ejercía la profesión así lo hacía, que firme previamente el escrito para ir, porque de pronto me voy y no soy ratificado. Y si no se va a la audiencia, justifique la no comparecencia suya. No se olvide que usted le está dejando en indefensión técnica a su cliente en el momento de no comparecer a dicha audiencia. Y puede ser sancionado de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial el profesional que no ha justificado la presencia en la audiencia. Y llegamos a una parte final de dicha audiencia. Cuando ya llegamos a esta parte final, el juez lo que hace es dar por terminada dicha audiencia y, facultado en base al Código de Trabajo, dice: imprímase el acta y notifíquese de manera personal con el contenido de la misma en ese instante a la parte actora y a la parte demandada con sus respectivos abogados. Se da por terminada dicha audiencia. Hemos evacuado la audiencia de conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas. Me gustaría y me encanta que este tipo de charla sea interactiva, que en este caso, si tienen alguna pregunta, lo realicen en el instante mismo que lo voy dando, ya que eso hace de que se pueda subsanar a medida que vamos avanzando en dicha conferencia. Si tienen alguna inquietud, por favor, háganse la mano, no tengo ningún inconveniente en sostener dicha duda. Hemos terminado la audiencia de conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas. Por lo tanto, señores, sobre dicha audiencia, que es escrita o oral, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ninguna inquietud, por favor? No hay problema. Si no tenemos inquietudes, eso quiere decir que está entendido, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Claro, doctor. Dele por favor al doctor el micrófono. No hay ningún problema aquí, no muerde nadie, todos somos amigos y compañeros, así que queda abierto el foro para cualquiera de ustedes, ¿no? Gracias. Le felicito, doctor, por su brillante disertación. Nos ha aclarado ciertos aspectos. Dos puntualizaciones deseo hacer en la experiencia profesional que yo la tengo. Una relacionado, le he escuchado a usted que dentro del juicio laboral piden las partes de inspección judicial, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, que es norma auxiliar del Código Laboral. Sencillamente la inspección judicial, según el Código de Procedimiento Civil, hace relación para heredades, para terrenos, para casas, para inmuebles, para justificar ciertas situaciones de superficies, áreas, cabidas y todo lo demás. Me sorprende acá que alguna de las partes pida inspección judicial como diligencia probatoria. Alguna vez, cuando pues en la ciudad de Ambato, en lo civil me pidieron inspección judicial para que verifique que la pareja ha abandonado el lugar, pero que está la ropa de ella allí. Es una prueba que no corresponde, porque eso se tiene que probar con otras situaciones. Primera acotación. Segunda acotación. El procurador judicial, con cláusula especial para confesar a nombre de la señora ministra de Educación, de parte le digo que trabajo como asesor jurídico de la Dirección de Educación de Cumulagua, pide la otra parte, confesión judicial, que el procurador judicial que tiene esta cláusula para confesar debe hacerlo, pero no con preguntas evasivas, porque si no el juez, muy ágilmente, si es que evita o evade las respuestas que deben ser negativas o sencillas, sí, afirmativas o negativas, si no, si rehuye, si dice no sé, a lo mejor, posiblemente, el juez tiene la potestad
para declararle confeso ese momento. Estas dos acotaciones le hago a su brillante intervención. Por supuesto, mi doctor, quiero indicarle de que en la inspección judicial, yo personalmente, en el ejercicio del cargo, no estoy de acuerdo en la inspección judicial, pero sin embargo el Código de Trabajo es muy claro y determinante, es decir, que está habilitado como prueba para ejercer, así como también el Código de Procedimiento Civil como materia supletoria. Yo estoy completamente de acuerdo con usted en lo que se refiere a que debe ser muy específico y determinante al momento de pedir la inspección judicial. Personalmente, cuando ejercía la profesión, el ejercicio de la profesión, no lo realizaba, a menos de que sea estrictamente necesario. Por ejemplo, en juicios de prescripción, reivindicatorios, que sí son indispensables, o de reconocimientos del lugar de los hechos, que sí son indispensables, ¿no? Pero claro, es una facultad, doctor, que está otorgada a través del Código de Trabajo, y yo no puedo menoscabar la misma bajo el principio de la seguridad jurídica. Tengo que otorgarlo. Lo que sí tengo que hacer es verificar al momento de realizar dicha inspección que se realice de conformidad como fue solicitado. Y también que en el caso de que no comparezca una vez, la siguiente vez le hago sentar razón con la secretaria y le niego la petición por segunda vez, porque el Código de Trabajo así también lo prevé, aplicando el principio, en este caso, de legalidad. Esto es una situación, doctor, que esperemos y aspiro. El otro día conversaba con mi secretaria en el juzgado y decía, ojalá en las reformas se elimine la inspección, porque créanme que la inspección, como les digo, nos quita tiempo, no es objetiva y en casos determinantes no hay uso. Es una garantía legal que está bajo la supremacía de la Constitución, reconocida como ley, y por lo tanto hay que aplicarla. En lo que se refiere específicamente a la inspección judicial. La confesión judicial, mi querido doctor, mire, dentro de lo que se refiere a instituciones públicas, tuve un momento, una experiencia en que el abogado pidió de manera personal, no por interpuesta persona ni aún con cláusula especial y procuración judicial. Y por lo tanto, señores, ¿qué significaba eso? Que la ministra debía haber estado ahí. Y era un caso del Ministerio de Educación, que debería haber estado ahí. Y me dice, doctor, el abogado muy hábilmente me dice, doctor, pero no se olvide que el Código de Procedimiento Civil dice que como es una autoridad, usted puede trasladarse a tomarle dicha confesión judicial. Y le digo, por supuesto, doctor, no tengo ningún inconveniente. Es una normativa legal y lo puedo realizar. Pero previamente usted tiene que planificar el ejercicio que es, bueno, en el caso de mi juzgado, lo voy a hablar específicamente, es de jurisdicción provincial, hay un solo juzgado en la provincia de Chimborazo y tenemos dos audiencias de conciliación, contestación a la demanda en la mañana, una que empieza a las 8:30 y otra a las 10:30, y audiencias definitivas a las 2:30 de la tarde. Todos los días, agenda copada hasta octubre de este año. Miren, esa es la realidad jurídica. ¿Cómo detengo? Si me voy a Quito, debo trasladarme todo el día. Entonces, en ese instante también hay que ser un poco objetivo, ¿no? Y ahí depende mucho también de cómo maneje la audiencia. Y decir, miren, es indispensable la confesión judicial. Y si dice sí, vamos. No tengo ningún problema. En lo que se refiere a la declaración de confeso, hay que tener mucho cuidado con la declaración de confeso, mi querido doctor. Porque el momento que nosotros hacemos una declaración de confeso y no determinamos claramente la no comparecencia de esa persona, o si está esa persona y hay preguntas evasivas, como usted me dice, queda la sana crítica del juez declararle confeso o no. Igual, la confesión judicial ficta queda a la valoración jurídica del juzgador, si lo toma o no como prueba al momento de resolver. Entonces son dos circunstancias que se manejan mucho en el aspecto legal. Bajo ese aspecto, mi doctor, espero haberle subsanado su pregunta. Muchas gracias.
¿Alguna otra persona? No. Continuemos. En lo que se refiere específicamente, y vamos a la parte ya final, cuando le veo cerca de mí es porque ya me está pidiendo que terminemos. Y eso me dice que tenemos 5 minutos para hacerlo. Vamos a la parte en lo que se refiere exclusivamente a la parte de la audiencia definitiva. Voy a ser muy breve por el tiempo que nos apremia, indicándoles que la audiencia definitiva, señores, se instala con la presencia de las dos partes, y para ejecutarla y para habilitarla, la iniciación de la misma, primero se verifica la presencia de las partes, así como de los testigos. Los que no están dentro de la hora al llevarse a cabo no pueden ser testigos. Esto quiere decir, señores, que si usted no está al momento de la instalación de la audiencia como testigo, no puede comparecer. Tiene que estar en ese instante y con la cédula de identidad. ¿Por qué? Yo no sé si esta persona se llama X y es Z persona. Yo no le conozco. Por lo tanto, tiene que justificarlo a través de la cédula. Y si me justifica a través de la cédula, legalmente está autorizando su testimonio. Pero ¿qué pasa? Y se ha dado muchos de los casos, y que hay que tener mucho cuidado al momento de realizarlo, es que cuando usted ponga los testigos, estén bien los nombres, señores. Porque si los nombres no están correctos, yo no le doy paso. Porque estoy precautelando el debido proceso. Y en ese instante no rinde su testimonio. Lo mismo pasa con la confesión judicial. Si le pidió en el nombre está mal, ¿no estaremos hablando que es otra persona? ¿No estaremos hablando que no es la misma? ¿Cómo se llaman en los vicios del consentimiento o en los vicios de nulidad? ¿Error? Es error, ¿no es cierto? En cuanto al nombre. Por lo tanto, esa persona no puede rendir la confesión judicial. Miren, las consecuencias jurídicas de que la secretaria del abogado no esté concentrada ese día, o que esté pensando en pajaritos y no ponga correctamente los nombres. Las consecuencias jurídicas que pueden pasar al momento de evacuar. La audiencia definitiva se empieza a evacuar con los testigos de la parte actora, se pasan los testigos de la parte demandada y vamos a las confesiones judiciales. Al momento de realizar la confesión judicial, el juez, como garantista de derecho constitucional y legal, debe indicar claramente y decir: le indico que yo soy un juez constitucional y legal de derechos, que estoy aquí para precautelar esos derechos. Por lo tanto, no conteste nada mientras yo no le autorice. Y le advierto que está acompañado de su abogado patrocinador. Y en ese instante sí le permito que evacúe dichas preguntas. Y voy calificando cada una de ellas. Regularmente, y los jueces estamos obligados a calificar solamente las preguntas constitucionales. Las legales, como les indiqué, ya dependen del conocimiento y de la aplicación, en este caso, ¿de quién? De los abogados en el ejercicio. Después de la ocasión de las confesiones judiciales, llegamos al juramento deferido. Y en el juramento deferido se le vuelve a tomar el juramento si es católico bajo la promesa de Dios. Y si no es católico, en este caso es bajo su honor, que tendría que juramentar. Tomado ello, se hacen las 4 preguntas que les indiqué anteriormente sobre la determinación de iniciación, la remuneración percibida la primera vez, la segunda en lo que se refiere a la fecha en la que salió, y la fecha en lo que se refiere, después de la fecha, la remuneración que percibió finalmente. Se terminó el juramento deferido. Nadie más puede hacer preguntas en el juramento deferido. Me pasó en una audiencia que el abogado llegó agarrado las preguntas y me dice: doctor, para que le haga las preguntas. Digo: no, el código de trabajo me faculta para solamente el juez realizar. No puede realizar ninguna de las dos partes. En eso hay que estar muy claro.
Después del juramento de peligro, usted puede acompañar, en este caso, miren, antes de la reforma, en ese instante se acompañaba la documentación, ahora ya no. Pero ¿qué pasa si usted pidió en la prueba que se oficie y le acaban de entregar antes de la audiencia la contestación? ¿Podrá acompañarlo? ¿Será constitucional y legal? Claro, es constitucional y legal la contestación de ese oficio. No agregar la documentación. Aclaro eso. Contesta con el oficio, le agrega en ese instante, pero usted tiene que decirle, en base al principio de contradicción, pongo el conocimiento y de publicidad de la otra parte para que haga sus observaciones que se cree asistido en él. Y de manera oral lo puede hacer. Y pasamos a una de las partes con las que, de acuerdo a la hora que me toca, las alegaciones finalmente. En las alegaciones recomiendo realizarlo, y así lo dicen también los tratadistas, que se debe hacer un análisis prolijo y específico sobre la prueba presentada por la otra parte, argumentando los elementos que sirvan de convicción para probar, en este caso, ¿qué será? Probando el despido intempestivo, probando el pago de las remuneraciones, salarios o sueldos, así como también puede ser el caso de probar de que usted canceló todo y que no hubo despido intempestivo. Usted ahí en ese instante va analizando, es que el testigo tal es una persona que tiene una relación directa con la parte actora, es que el testigo tal es, en este caso, no apto para declarar, o tiene el grado de parentesco por consanguinidad o por afinidad, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ¿no es cierto? Y nosotros nos encontramos con una situación de que en ese instante usted puede impugnar al testigo, algo que les decía a los estudiantes de la unidad, y eso sirve incluso en cualquier instante. Hay que tener mucho cuidado. El momento de que nosotros analizamos a lo que se refiere específicamente a los grados de parentesco y de afinidad, que nos puede servir en este caso como testigos. Analizando eso, vamos a ser determinantes al decir, señores, se ha aprobado la relación laboral por esto, por este otro, por este otro, por este otro. No se ha aprobado la relación laboral por los siguientes elementos, pam, 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 y empieza a enumerar. Entonces, en ese instante, toda esa argumentación legal es oral, señores, pero lo pueden presentar por escrito también. Es el procedimiento abierto. Presente esa argumentación legal y el juez da por terminada la audiencia. Y al dar por terminada la audiencia hace que les notifiquen a las partes y que firmen tanto los testigos, confesantes, las partes actoras, la parte demandada, y con eso finalmente hemos llegado a una de las dos circunstancias del proceso, que es la audiencia definitiva. No me queda tiempo para explicarles sobre la parte de la resolutiva y la parte de la impugnación dentro del proceso laboral, pero sin embargo quiero decirles que les agradezco mucho su atención. Para mí ha sido un placer estar frente a ustedes. Muchas gracias por la atención prestada y estamos para servirles. Buenas noches. Agradecemos la brillante participación del doctor Stalin Aldaz. De igual forma, solicito la intervención del doctor Sebastián López, coordinador provincial del foro, para que nos ayude con la entrega de la placa respectiva, por favor. Bueno, claro aclarar que no soy doctor, no, soy un estudiante más como muchos de los compañeros que están aquí. Buenas noches con todos. En este día creo que hemos aprendido demasiado en lo que nos concierne, ¿no?, del derecho. Y espacios como este foro nos permite acrecentar nuestros conocimientos. Y las capacitaciones no solo nos ayudan a los estudiantes que hoy veo aquí, sino también a los profesionales del derecho, quienes deben estar en constante aprendizaje. En realidad para mí es un honor y un privilegio entregarle la placa al doctor Stalin Aldaz, ya que aparte de haber sido mi maestro,
es mi gran amigo y yo le considero mucho al doctor. Estoy orgulloso, una vez más digo, de haber... yo laboré con el doctor y estoy orgulloso de eso. Haber laborado en su oficina jurídica, a mí en realidad como persona y en realidad la cosmovisión del derecho que yo tenía en su oficina jurídica la amplié. Gracias a él adquirí muchos conocimientos y yo tengo mucho que agradecerle a él. También me mostró que aparte de los conocimientos que él poseía en derecho, era una persona humanista. Y me mostró que cuando tú eres joven y tienes la determinación para alcanzar tus utopías, pues las logras como él lo ha hecho, ¿no? Con constante aprendizaje, constante capacitación y estudiando cada día más, un poco más esforzándonos y siendo mejores. El doctor es digno de mi admiración, por eso lo quiero felicitar. Para mí es un excelente docente, un excelente abogado. Ahora que se desempeña como juez, es un excelente juez y sobre todo es un excelente amigo. Muchas gracias.